Es jueves 5 de febrero de 2026. Buenas noches. Escuchen bien lo que voy a decirles. En estos momentos, mientras hablo con ustedes, en el mundo hay 59 conflictos activos en los que están implicados 78 países. Nunca, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca hemos estado más lejos de la paz. Lo están viendo en el mapa que tengo detrás. Les voy a pedir que en casa hagan un pequeño ejercicio. El ejercicio de recordar algunos de estos conflictos. Gaza, Ucrania, quizá Siria, seguramente poco más. Estas guerras, de las que salvo en muy contadas ocasiones poco o nada sabemos, destruyen vidas, incrementan el hambre y la pobreza, arruinan países y dejan heridas que se transmiten de generación en generación. Hoy, con Manos Unidas, vamos a hablar de violencia, sí, pero sobre todo queremos hablar de paz. Hablaremos de conflictos invisibles y de cómo con educación y desarrollo la ONG de la Iglesia de España trabaja para alimentar la paz. Acompáñennos. Tenemos todo un programa por delante, pero les dejo ya el teléfono de Manos Unidas. 900-811-888, por si quieren colaborar. Pueden hacer también un Bizum al 33439. Ahora mismo van a conocer los motivos por los que colaborar. Y tenemos esta noche, y es una suerte hacerlo, a Cecilia Pilar, que es presidenta de Manos Unidas, ONG pionera en España, que hace ya 67 años nació de una declaración de guerra, la guerra contra el hambre. Casi 70 años después, Manos Unidas sigue clamando por el fin del hambre en el mundo y lo hace con un llamamiento para implicarnos a todos en una contienda en la que las únicas armas lícitas son el desarrollo, los derechos y la justicia. Cecilia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, José Luis, muchas gracias a vosotros. Bueno, decíamos que como siempre el foco en Manos Unidas se pone en aquello de lo que se habla muy poco, mucho menos de lo necesario, Cecilia. Sí, efectivamente, bueno, voy a saludar, buenas noches señoras y señores, estoy muy contenta de poder estar hoy con todos. Bueno, vamos a hablar de cosas que efectivamente a la gente no les gusta mucho hablar porque no tiene mucha cabida en la agenda política, porque no son temas populares y porque todos sabemos que es un poco un fracaso de la humanidad. Y efectivamente vamos a hablar de hambre, de pobreza, de desigualdad, pero también vamos a hablar de las soluciones y de la esperanza. Eso es, sobre todo esperanza, siempre la esperanza, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Apaga y vámonos. Hoy hemos traído a la mesa a una invitada muy especial. Vamos a dejar que sea ella misma la que se presenta, vean. No bebas, no comas, no estudies, no descanses, no hables, no ames, no te muevas, no seas justo. Mi nombre es Paz. Y desde siempre llevo a mis espaldas una mochila cargada de piedras que me impiden avanzar, que me impiden prosperar. Ya estoy cansada de que nadie me escuche, de ir a contracorriente. No tengo razón de ser si no hay educación, democracia ni justicia socioeconómica. En el día a día, todas y todos afrontamos mil desafíos, familiares, económicos, con vecinos, con compañeros de trabajo, pequeños conflictos en los que ponemos toda nuestra energía. Pero, ¿quién me defiende a mí? O más bien, ¿quién está a mi lado? Convivimos a diario con una violencia silenciosa, latente, que todos saben que existe y casi nadie se implica en resolver. Y yo no puedo hacerlo sola. En un mundo donde las cifras del hambre siguen creciendo en silencio, es imposible hablar de mí. El hambre no hace ruido, no viste uniforme, no dispara. Pero mata y arrasa el futuro de millones de personas. Su consecuencia, más de 1.000 millones de personas viviendo en extrema pobreza. La mitad de ellos, niños. Es por eso que ahora soy yo la que por una vez voy a declarar una guerra. Declaro la guerra al hambre, a la pobreza y a la desigualdad, junto a Manos Unidas. Mi objetivo es conseguir el entendimiento y la reconciliación. Ser el horizonte para la vida. No quiero desaparecer, quiero descargar el peso de esta mochila, mirar el futuro con esperanza, con un techo para todos,
Porque un mundo en paz es más que un mundo sin guerras. Es la misión de reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad tantas veces olvidada. Es un compromiso. Es amor, caridad, convivencia e igualdad. Es libertad. Y Manos Unidas trabaja para romper el círculo del hambre, pobreza y conflicto. Soy paz. Y he venido para quedarme. ¿Me acompañas? Pues ojalá que sí, paz, qué bonita palabra, paz. Por algo será, por ejemplo, que el Papa León la menciona en todas sus intervenciones, desde que le vimos por primera vez asomado al balcón de la Plaza de San Pedro. Pero vivimos tan rápido, vivimos en un mundo tan desigual que a veces parece que no queremos ver que millones de personas pasan hambre y viven en pobreza. Francisco decía que parecíamos incluso anestesiados ante el dolor ajeno. Así que, Cecilia, no sé si en el fondo se puede hablar de paz cuando, como decimos, son millones de personas, millones de seres humanos quienes viven con carencias y viven en un mundo de injusticias. Sí, se puede hablar de paz, se debe hablar de paz. En Manos Unidas queremos hablar de paz porque no queremos más conflictos, no queremos estos discursos que incitan al conflicto y que vienen alimentados por la falta de educación, por la falta de recursos. Y el mundo tiene que construir la paz que se construye desde luego con desarrollo y con derechos, esos derechos que acogen a todos los seres humanos. Y eso es necesario hacerlo con el desarrollo, porque estamos hablando del hambre de 673 millones de personas y de la pobreza de más de 1.000 millones, o sea que es duro y no hay más que rascar un poco para darnos cuenta que detrás de todos esos conflictos existen cuestiones económicas de desigualdad y de vulneración de derechos. No perdemos la esperanza, como bien nos has dicho al comienzo, pero para hablar de esa violencia que es estructural en muchas ocasiones, de derechos y de paz, permítame, Cecilia, que presente también a estas tres personas que tenemos sentadas con nosotros. Son tres incansables trabajadores por la convivencia pacífica en sus países. Hablamos de Sierra Leona, de Siria y de Colombia. Padre Jesús Albeiro, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sacerdote de la diócesis de Quibdó, en Colombia. Sí, señor. 35 años lleva usted, me dicen, 35 años que se dice pronto, acompañando a comunidades indígenas, afrodescendientes, a campesinas en el Pacífico colombiano. Es una de las regiones más afectadas por uno de esos conflictos armados que veíamos al comienzo, por un conflicto armado en su país. En las zonas rurales del Chocó, donde usted trabaja, hablamos de que 9 de cada 10 familias son pobres. 9 de cada 10. ¿Esta pobreza, padre, es consecuencia del conflicto o, por el contrario, es el conflicto la causa de esa violencia y de esa pobreza? Sí, el conflicto es más bien consecuencia de esa pobreza que llamamos pobreza estructural, porque Colombia es un país muy desigual. Es un país donde la riqueza es un país muy rico, pero está concentrado en por decirlo menos, el 5% de la población tiene el 80% de las tierras allí en Colombia, y entonces allí en Colombia hemos vivido una violencia estructural, no a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Eso qué significa? Que no hay escuelas para los niños y los jóvenes, no hay educación en salud, seguridad alimentaria, y entonces todo esto lleva también a otra violencia que es cultural, que es la exclusión, el racismo, y esto por supuesto entonces termina en estos conflictos armados que lo que hace es cada vez más pobreza, cada vez más desigualdades y cada vez más hambre. Gracias, padre, por acercarnos a esa realidad de la que decíamos se habla demasiado poco. Gracias por esos 35 años trabajando con estas comunidades en un conflicto, nos decía, enquistado, que por desgracia parece no tener fin. Volveremos de inmediato Bien. Sobre ello, por supuesto. Sobre Colombia, es que pesa ese estigma del narcotráfico y la guerrilla, igual que lo hacen sobre Sierra Leona los diamantes de sangre, los niños soldado o el ébola. Hermana Sandra Ramos es misionera clarisa del Santísimo Sacramento que lleva desde 2018 en Sierra Leona, un país, creo que en sus propias palabras, hermana, dice herido pero no vencido. ¿Cómo enfrenta una población tantos años de lo que estamos hablando, de pobreza, de desigualdad, de oportunidades diferentes para cada persona? Sí, bueno, es un pueblo con gran resiliencia que se ha logrado hacer a través de todas estas tragedias y catástrofes que ha tenido. Es un pueblo que paradójicamente tiene muchísimos recursos naturales, especialmente minerales, hierro, bauxita, oro, pero hay una distribución injusta de estos recursos.
Es un pueblo también que arrastra problemas políticos, sociales y económicos, y recientemente ha tenido algunos brotes. Ahí no hay una violencia abierta, pero sí hay mucha tensión social. Desde en agosto del 2022 tuvieron unos brotes muy importantes en las principales ciudades del país, en Freetown, Makeni, Embo, para manifestar el descontento. Eran las consecuencias del COVID. Consecuencias del COVID no lo sufrimos tanto sanitariamente, pero sí unas consecuencias de explosión, digamos, de los precios se desorbitaron. Entonces hubo estas manifestaciones, posteriormente también en noviembre del 2023, un intento de golpe de Estado, podríamos decir, y finalmente también en marzo del 2025. O sea, es un país que está en tensión social por la falta de oportunidades y porque pues tiene esta pobreza estructural que estamos reclamando, que es el hambre, la desigualdad, el no poder acceder a la educación, por ejemplo. La verdad es que sorprende y emociona también la capacidad de resiliencia que tienen esas personas de las que nos habla, hermana. Cómo son capaces de levantar la cabeza, cómo son capaces de salir adelante a pesar de esas dificultades una y otra vez. No hay muchas personas que pueden hablar de supervivencia como lo hace nuestro siguiente invitado, que es el hermano George Sabe, que es cofundador de los Maristas Azules en la ciudad siria de Alepo. Más de una década de guerra han convertido la antaño próspera urbe en un lugar irreconocible. Hermano, ¿quién mueve los hilos de esa guerra? Que creo que es de las muchas que hemos visto, una de las pocas que algo sí hablamos, al menos algo sí hablamos de esa guerra. Pero ¿quién mueve los hilos? Pero una guerra que es una guerra. Al final es una guerra que alguien ha decidido o ciertas personas han decidido que va a haber una guerra en esta región del mundo. Lo importante es las incidencias de esa guerra sobre la población, sobre la gente, sobre el futuro de un país. Y en eso yo creo que os puedo hablar, por ejemplo, de mi propia ciudad, que es Alepo. Alepo es una de las ciudades más antiguas habitadas del mundo, que es una ciudad de comercio, de apertura, de diálogo, de convivencia entre cristianos y musulmanes y otras religiones. Y de repente llega en 2012 la guerra a Alepo. Cuando llega una guerra, uno no la esperaba. Y pasa ¿qué? Pasa la guerra y deja otro rostro a una ciudad, a unas personas en las cuales antes vivíamos. Y hoy puedo decir que estamos buscando en vivir de nuevo, si es posible. ¿En qué se reflejan o cómo se refleja en el día a día tantos años de guerra? Empiezo por lo más sencillo. No tener agua. No tener electricidad. Desplazarse de su casa a otro sitio. El hecho de vivir en el miedo. De que en cualquier momento me cae algo en la cabeza y muero. Y también esa inseguridad del futuro, que es terrible porque se crea en la persona humana una realidad de inestabilidad. Y en eso hay algo que hacer para ayudar a que siga habiendo un poco de esperanza. Lo más difícil es que al final en una guerra se pierde la esperanza, se pierde el horizonte que permite una cierta esperanza. Esa es la guerra, traducida en lo cotidiano. ¿Puedes imaginar que te levantas por la mañana sin tener agua en tu grifo? Y al segundo día, al tercero y al cuarto, puedes imaginar que un niño se ha desplazado de su casa, ha perdido sus libros, sus cuadernos, su muñeca y todo, y se fue por 1, 2 o 3 o 5 veces desplazado. Esa es la guerra en la realidad. No es solo unas palabras, es una realidad cotidiana. Es que es difícil incluso hasta imaginarlo, a pesar de que tratemos de hacer ese esfuerzo de empatía. Pero esas son las consecuencias de la guerra. Gracias, hermano. Siguiente destino, Sierra Leona. En Sierra Leona no hay guerra, pero sí podemos hablar de que, como en otros países de África, la falta de oportunidades está llevando a la población joven del país literalmente al límite. Últimamente se habla mucho de la crisis del Kush.
¿A qué se están enfrentando estos jóvenes? Hermana Sandra, ¿a qué se enfrentan? Bueno, los jóvenes actualmente para salir adelante podemos decir que sus expectativas son prácticamente nulas. El trabajo formal es mínimo, hay trabajo informal y por lo tanto es en ese contexto donde surge el Kush, que es una droga sintética muy económica y arrasó con toda la juventud que estaba, digamos, frustrada ante toda esta realidad. Pues se empezó a distribuir a partir del 2016, pero alcanza su máximo esplendor en el 2020. Todo eso del 2020 hasta el 2024 se declaró una emergencia nacional y yo he estado ahí en esos años y he notado cómo se ha disminuido, porque fue incluso bastante evidente. En las calles podías ver a los chicos andar zombies y nadie decía nada y nadie podía hacer nada. Entonces ahora esto pues se ha detenido y nosotros lo que queremos es pues en nuestra orden, las Misioneras Clarisas, continuar adelante con el proyecto de educación, porque vemos ahí que es la manera de que ellos pues puedan romper estos círculos viciosos y perversos que hay y que no los sacan de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad y todo esto. En estos pequeños logros es donde encontramos la base para esa esperanza de la que hablábamos, efectivamente. Cecilia, y vemos como la educación y la ayuda es importantísima. Vamos a volver también, Padre Alberto, a Colombia. Albeiro. Acabamos de hablar de la juventud en Sierra Leona, gracias a la hermana. Le pediría que pusiera usted rostro a quienes sufren las heridas de la violencia en Colombia. A ver, y no, en Colombia tenemos muchísimos rostros. El primero es el territorio, que es la primera víctima, porque para las comunidades negras indígenas ellos no se entienden sin el territorio porque lo es todo. Luego están las personas, los seres humanos, como las mujeres, por ejemplo, son también víctimas de cabeza de familia, quedan viudas o son violadas o son llevadas a la guerra como botín. Pero lo otro más grave son los niños y las niñas que son reclutadas y reclutados a la guerra. Allí niños que deberían de estar en la escuela o en el colegio, por falta de oportunidades y por muchas otras causas estructurales como la que les dije ahora, pues la única opción es la guerra. Y por lo tanto también los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Tengo casos donde me dicen, voy a las comunidades y me dicen las mamás, padre, no puedo mandar los niños a la escuela. Por un lado, porque no tengo cómo darles de comer, no tengo cómo ir tan lejos, me da miedo que en el camino nos lo recluten. Yo he tenido casos donde me ha tocado ir allá a las montañas, a los campamentos, a sacar niños y niñas de allá de la guerra. Esa es una de las misiones, pues no me gusta hablar mucho de eso, de lo personal, pero esa es la realidad. Me ha tocado sacar niños de la guerra y niñas y niños que son violados, que son maltratados. En últimas es todo un atropello contra la dignidad humana y como si esto fuera poco, pues el hambre, la pobreza, la falta de educación, son como los rostros concretos pues, que tenemos allí en Colombia y especialmente en esta región del Pacífico colombiano. Padre Albeiro, de hecho la Iglesia Católica, como en otros muchos países, también en Colombia, digamos que tiene un papel fundamental en esto de lo que hablamos, en tratar de poner algo de esperanza, en la solución del conflicto y con ello, con la solución también, el desarrollo de las poblaciones. ¿Cómo se hace? Y qué esperanza, ya que es una de las palabras junto con la paz de la noche, qué esperanza tenemos en que se alcance esa solución. No, a ver, nosotros siempre decimos como cristianos que la esperanza es lo último que se pierde, no la podemos perder. Ya usted mencionó ahora el Papa León, donde nos invitaban a felices los que trabajan por la paz, por la justicia. Entonces, como iglesia, nosotros nos sentimos iluminados por el Evangelio. Y allí también las comunidades nos dan mucha fuerza, el hecho de que estas comunidades, así como decía el hermano ahora, hay comunidades que han sido en un año desplazadas 8 o 10 veces y vuelven y arrancan con sus proyectos de vida, con sus proyectos productivos. Entonces nosotros como iglesia lo que tenemos que estar es ahí, al lado de los pobres. Papa Francisco nos invitó a estar con las comunidades, a hacer que la iglesia sea como un hospital de campaña. Y para eso yo no puedo dejar perder esta oportunidad para darle las gracias a Manos Unidas,
porque gracias a Manos Unidas a eso hemos venido a dar testimonio de todo lo que Manos Unidas hace allí en Colombia y en otras regiones, porque es a través del apoyo, del acompañamiento, no solamente económico, sino también moral, espiritual, nosotros podemos llevar adelante todas estas obras que en últimas es la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Y nosotros también le damos, Padre Albeiro, las gracias por traer ese testimonio hasta aquí, porque en este programa estamos hablando de cómo Manos Unidas alimenta la paz con su trabajo. ¿Cómo se concreta esa labor de Manos Unidas, por ejemplo, hermana Sandra, en Sierra Leona? En Sierra Leona, mira, en Sierra Leona nosotros tenemos como misioneras clarisas de 1960, más de 60 años trabajando, y a lo largo de estos años también hemos contado muchas veces con la ayuda de Manos Unidas. Recientemente ellos nos han apoyado en 2 proyectos, en la rehabilitación de un internado para adolescentes y también en un edificio que es para bachillerato de chicas. Estos 2 proyectos son los últimos que hemos tenido con ellas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque nosotros de parte de subsidio recibimos 2 euros por cada chica que viene a la escuela, y con eso hemos de conseguir el material didáctico, pagar al intendente y también pagar algún profesor de comunitario. Con 2 euros. Con 2 euros por chica. Entonces, obviamente, cuando los edificios se van deteriorando, es imposible plantearnos hacer este tipo de inversión, ¿no? Entonces, pues hemos recurrido con ellas y nos han apoyado, y así pues podemos mantener una calidad en la educación y continuar esta labor que, pues aunque la tengamos como ideal y nos interese mucho, si no tenemos este tipo de respaldo, que es, entonces se concreta y se puede realizar este sueño, este ideal. Fíjense lo que dan de sí, lo que pueden dar de sí 2 euros, que es un café. Sí. Eso en Sierra Leona. Y en Siria, se dice, hermano George, se dice que en su país hay una generación entera, por la situación de la que nos hablaba hace un momento, una generación entera que ha perdido sus oportunidades educativas. Toda una generación, que se dice pronto. El número de desplazados, por ejemplo, también nos lo apuntaba, es que se cuenta por millones en Siria. La amenaza de la guerra todavía se cierne sobre el país. La pregunta es cómo se puede hablar entonces de volver a construir la paz, hermano George. Sí, para mí la paz no es algo de ilusión y no encarnado. La paz es algo concreto. Cuando cambias las estructuras de injusticia en estructuras que permiten la igualdad, el reconocimiento del otro, el vivir sin violencia, el respetar al otro que es diferente, todo un trabajo de educación que se puede hacer y que se puede alcanzar para cambiar una generación y cambiar un futuro de un país. Y apostamos por la educación. Y en eso, Manos Unidas son ellos quienes nos han llamado. Son ellos quienes nos han tendido la mano. Son ellos quienes nos han dicho, en medio del conflicto, queremos estar cerca de vosotros. Y yo veo que en esta solidaridad que tuvo Manos Unidas con nosotros, nos permitió seguir haciendo y practicando la encarnación de una esperanza real, cotidiana. Cuando 120 niños musulmanes que han vivido una situación de guerra horrible y que vienen a un oasis de paz donde pueden vivir juntos, recibir un desayuno, un vaso de leche, que es importante para un niño, una fruta por la mañana. Eso son algo encarnado de lo que puede ser la encarnación de la paz. Lo mismo también con proponer a jóvenes que no tienen ni una profesión, que han pasado, puede ser, 9 años haciendo servicio militar, que cuando salen después de 9 años, que están perdidos, proponerles de aprender una profesión y de contar sobre sí mismo y de no tender la mano para mendigar una ayuda, eso es paz. La paz es también establecer puentes de diálogo entre entidades que no se conocían o no se reconocían, musulmanas, cristianas, que pueden estar juntos, hablando
de su vida, de su realidad, y buscando a ver cómo pueden ir adelante en esa realidad cotidiana, luchando sobre todo contra la injusticia y la desigualdad. Bueno, la verdad, Cecilia, es que un año más nos habéis traído ejemplos, 3 ejemplos que nos ayudan a entender muy bien que para Manos Unidas la paz no es solo la ausencia de guerra, que es mucho más. En Manos Unidas siempre decís que es imposible hablar de paz, por ejemplo, sin educación, que es imposible hablar de paz sin igualdad entre los seres humanos. Efectivamente, en Manos Unidas llevamos 67 años hablando de paz, hablando de desarrollo, porque el desarrollo es la paz. Entonces aquí tienes unos 3 ejemplos muy certeros. Nuestro ADN, o sea, nuestra misión es luchar contra la injusticia para dar cabida al hambre de pan. Y en eso nos dedicamos y hacemos proyectos de educación, de sanidad, de agricultura sostenible, de agua, de entendimiento de las comunidades. Y sí, ahí estamos porque, como nos estamos dando cuenta aquí, porque queda meridianamente claro, es la única manera de que haya paz. Bueno, la paz, en este mundo que no parece encontrar ese camino hacia la paz, hay datos, hay cifras que cuanto menos deberían movernos a la reflexión. Y si no, júzguenlo ustedes mismos. María Alonso. Sí, José Luis, en el mundo 1.100 millones de personas viven en extrema pobreza y de ellos unos 455 millones viven en países en guerra o en situación de fragilidad. En el año 2024, 673 millones de personas padecieron hambre, lo que representa el 8,2% de la población mundial. El hambre es, de hecho, a la vez tanto causa como consecuencia de los más de 59 conflictos activos que hay actualmente en el mundo. De hecho, en 2024 el gasto militar global alcanzó la cifra récord de, atención, 2,7 billones de dólares, pero en cambio la inversión en el mantenimiento de la paz alcanzó tan solo los 47.200 millones de dólares. En estos momentos, sepan que existen 59 conflictos armados activos en el mundo, que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y un último apunte, pero no por ello menos importante, 1 de cada 8 personas estuvo expuesta a conflictos en este mismo año, en 2024. Gracias, María. Y hay que hacernos ahora algunas preguntas. ¿Qué piensan los españoles sobre todos estos conflictos? Sabemos cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, sabemos ¿cuántas guerras hay? ¿Cuántas conocemos? Bueno, vean este vídeo y saquen sus propias conclusiones. Para mí la paz, yo creo que un poco la armonía entre países, siempre va a haber conflictos bélicos al final, pero un mínimo de respeto e institucionalidad entre países. ¿Piensas que el hambre y la pobreza son otra forma de violencia? Realmente el hecho del hambre y la pobreza, estás dejando sin dinero y sin recursos a un país y eso mata a mucha más gente realmente, lo único que a lo mejor es más silencioso. ¿Cuáles crees que son los principales motivos que hay en un conflicto? Pues el control, el poder. ¿Qué sector de la población crees que sufre más en las guerras? Los niños y las mujeres. Dime 3 países que ahora están en conflicto actualmente. Bueno, Israel y Palestina, Rusia y Ucrania. ¿Y cómo os informáis de estos conflictos? ¿Redes sociales, medios de comunicación? Hombre, pues yo te diría que por redes sociales, o sea, a lo mejor no es algo positivo, pero por TikTok te sale todo el día. Bueno, Cecilia, con motivo de esta campaña, en Manos Unidas habéis llevado a cabo un estudio que se llama Paz en un mundo en conflicto, radiografía de la opinión pública española sobre paz y desarrollo. María primero nos va a contar algunas de las conclusiones de ese estudio y luego de inmediato volvemos a la mesa. Pues sí, señores, Manos Unidas ha querido conocer hasta qué punto la sociedad española comparte la idea de que combatir el hambre y apostar por el desarrollo humano son caminos imprescindibles para construir una paz duradera. Y estos que les vamos a contar a continuación son algunos de los resultados. Hay un fuerte desconocimiento entre los españoles del número de conflictos armados que existen en la actualidad en el mundo. El 88% de las personas consultadas cree que hambre y pobreza extrema son caldo de cultivo para la violencia y los conflictos y que la violencia estructural mata más que las guerras. Además, un 75% de los encuestados sostiene que la mala gestión de los recursos y la corrupción de los gobiernos son la principal causa del hambre en el mundo. El 84% cree que ayudar a países en pobreza extrema previene futuros conflictos. Por último,
8 de cada 10 declaran sentirse comprometidos con la idea de apoyar la paz, especialmente desde lo cotidiano. José Luis. Pues parece claro que estos resultados que nos presentaba María avalan el porqué de esta campaña de Manos Unidas, ese alimentar la paz en el que se empeña la ONG de la Iglesia Católica. Pero, Cecilia, yo creo que la pregunta que nos queda es ¿cómo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues mira, nosotros, gracias a un grupo muy grande de personas, de españoles generosos, que piensan que otro mundo mejor es posible, y esos son 70.000 socios y colaboradores o 7.000 voluntarios distribuidos por todo el territorio nacional, en las 72 delegaciones diocesanas, podemos acompañar a más de 1,5 millones de personas cada año en el desarrollo. Y bueno, pues llegamos ahí porque tenemos, y aquí tenemos 3 ejemplos especiales, a 400 socios locales que viven con las comunidades, que trabajan con ellos, que cuando hay máxima dificultad siguen estando allí, incluso en los peores momentos de conflicto, y que luego nos traen una información muy valiosa para saber cómo poder acompañarles. Y además, esto se materializa en más de 550 proyectos de desarrollo de todo tipo, como he dicho antes, de educación, de agricultura sostenible, de diálogo entre las etnias y sus religiones, de agua. Y además, cuando apoyamos también a muchas comunidades que están en tránsito, pues muchos desplazados que hay dentro y fuera de sus propios países. Y cuando es posible, después del conflicto, ayudamos a reconstruir la paz. Casi nada. Además me encanta porque Cecilia tiene todos los datos en la cabeza, sí, pero no los tiene como números, los asocia con proyectos, los asocia con personas. Bueno, me gustaría que en este momento en el que estamos, cada uno de quienes me acompañan en la mesa, muy brevemente, con 4 o 5 palabras, me dijera, por ejemplo, empezando por usted, hermano, ¿qué supone para ustedes Manos Unidas? Manos Unidas es la mano tendida a otra mano que necesita porque vive aislada por causa de la guerra y que juntos van construyendo la paz en el futuro. Hermana, Manos Unidas para usted. Yo lo llamaría un socio en sintonía de valores, en sintonía de objetivos. Socio en sintonía, padre. Para mí, Manos Unidas es el rostro solidario de la Iglesia y la solidaridad es la ternura de los pueblos. O sea que Manos Unidas es la ternura de todos nuestros. Qué bonito, la ternura de los pueblos. Ahí lo tienen, que se dice pronto también, 67 años llevando vida a nuestros hermanos más necesitados. Pero está claro que para conseguirlo, Cecilia, nos has apuntado ya algo. Claro, necesitáis el apoyo de muchas personas, de voluntarios, de socios, de instituciones, de parroquias, de empresas, de centros educativos, muchas manos. Bueno, claro, es que si no hubiera nacido Manos Unidas, y por supuesto no podría sostener tantos proyectos, pero son personas que no son indiferentes al sufrimiento humano y entonces aportan su granito de arena a esa paz que todos anhelamos. Bueno, entre esos colaboradores, decía también, por supuesto, están las parroquias. Vamos a ver un pequeño testimonio y de inmediato hablamos de ello. Nos reunimos sobre todo para preparar actividades que son tanto actividades a nivel de sensibilización, pues de dar charlas, o incluso hay veces que, por ejemplo, en las charlas de Adviento pues hemos colaborado con gente, técnicos de Manos Unidas vinieron a darnos alguna charla. Y luego también de recolecta de dinero, de venta de flores de Pascua, de velas para el Adviento, la corona de Adviento. Y luego la actividad más fuerte es la cena ayuno, que se hacen unas sopas de ajo, viene alguien a hablarnos del proyecto de la vicaría. Hemos organizado la última actividad, un concierto con un grupo de estudiantes del conservatorio, y además que también en la parroquia ya pues la gente acoge muy bien a Manos Unidas y todas las actividades que tenemos. Bueno, Nieves, a quien veíamos, es colaboradora en el grupo de Manos Unidas, en concreto de la parroquia madrileña Nuestra Señora Reina del Cielo, que tiene un montón de grupos parroquiales. Vamos unos minutos a publicidad y enseguida vamos a estar con don Juan Antonio Sánchez. Él es párroco de esta iglesia y él nos va a explicar qué labor puede hacerse también en las parroquias para contribuir a qué, para contribuir a alimentar la paz con Manos Unidas. Ahora volvemos.
Don Juan Antonio, buenas noches, gracias por atendernos, que sabemos que tiene usted mucha actividad parroquial, lo estábamos comentando también hace un momento. Le vamos a quitar solo un ratito, creo que es importante además para que nos explique cómo también de las parroquias, desde las parroquias, lo decíamos, se puede colaborar con Manos Unidas. Correcto, habitualmente en las propias parroquias son los laicos los que, interesados por comprometerse al servicio de los más necesitados, toman la iniciativa y forman el grupo de Manos Unidas con todas estas actividades que Nieves ha mencionado antes. Y luego, si no se está en la parroquia, pues evidentemente siempre existe la posibilidad de dirigirse al párroco, a los sacerdotes, y ellos gustosos les indicarán cómo comprometerse en el grupo de Manos Unidas. Claro que sí. A eso vamos, si le parece, don Juan Antonio. Estoy convencido de que efectivamente algunas de las personas que nos están viendo les ha picado ese gusanillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer para sumarse a esta labor? Sí, pues lo suyo sería estar implicado en la parroquia, es decir, vivir, porque Manos Unidas no es un apéndice aparte de la vida cristiana, forma parte de la vida eclesial. Es decir, vivir los sacramentos, participar en la vida parroquial habitual, las Eucaristías dominicales y luego, pues, por supuesto, ponerse al servicio de los laicos que ya han tomado esa iniciativa y a veces, bueno, pues seguir el ritmo de las reuniones y de las actividades que van jalonándose a lo largo del curso, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabemos. ¿Cuál es el primer paso que se puede dar ahí, en las parroquias? Gracias, don Juan Antonio, por estar con nosotros. Y lo que le decía, le dejamos con su trabajo, que no es poco. Muy amable. Bueno, Cecilia, hablamos de las parroquias, pero por supuesto también decíamos, no es la única manera, hay muchas más de poder colaborar con Manos. Hay tantas maneras como casi uno quiera, porque hemos visto en la parroquia, pero luego uno se puede hacer voluntario de Manos Unidas en cualquiera de las delegaciones que tenemos por España, o puede hacer una donación puntual, o se puede hacer socio de Manos Unidas con una cuota anual, mensual, semestral, como cada uno quiera. Las empresas pueden hacer un pro bono de asesoría, que también es recibido con mucho cariño, y luego siempre se puede hacer un legado solidario, que son muy de reconocer. O sea que sí, hay miles de formas. Muchas posibilidades de sacar partido incluso a esos 2 euros, que nos decía la hermana, sí. Para lo que sirven hasta 2 euros en Sierra Leona. Bueno, María creo que tiene una invitada en la redacción, una invitada que va a explicarnos también otra forma de colaborar con Manos Unidas, que yo siempre me había preguntado, María, si existía. Bueno, nos lo vas a demostrar. Sí, José Luis, está con nosotros Ana Cárcamo. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Ana Cárcamo es coordinadora del Departamento de Vía Directa de Manos Unidas. Ana, explícanos lo primero de todo, ¿qué es eso de Vía Directa? Vale, bueno, Vía Directa surgió hace unos años ante la creciente demanda de diferentes empresas, instituciones privadas y particulares que querían apoyar, bueno, con su aportación, llevar su aportación a un proyecto concreto. Entonces, a partir de ahí se creó el departamento. ¿Y qué hacemos y qué ofrecemos? Bueno, lo primero, más de 67 años, como ya estaban contando antes Cecilia, de experiencia en cooperación al desarrollo, unos socios locales maravillosos, como estáis pudiendo comprobar en este programa, y luego una gran variedad de proyectos, tanto geográficamente, porque trabajamos en 54 países más o menos, como sectorialmente, como de tipo de población que apoyamos. Entonces, todo ello nos permite alinear nuestro trabajo con las diferentes demandas, preferencias y estrategias de estas instituciones privadas y hacerles una propuesta de proyecto que más se adapte a sus preferencias. Entonces, Ana, si no he entendido mal, hay personas y empresas, personas y entidades que pueden colaborar con un proyecto concreto, ¿no? Exactamente, así es. Y además son colaboraciones muy diversas, desde, por ejemplo, una familia que ha perdido un ser querido y quiere, en memoria a este ser querido, apoyar una escuela en África, por ejemplo, hasta colaboraciones más estratégicas que nos ayudan en planes como a largo plazo, apoyando año a año proyectos concretos. Y luego también hay otras empresas que, además de involucrarse económicamente, nos apoyan también aportando su experiencia y con personal técnico que nos ayuda a mejorar aspectos técnicos del proyecto para que el impacto sea mucho mayor. Todo esto tiene en común una cosa muy bonita, que es como juntar 2 caras de una misma moneda. Y entonces enlazar 2 realidades muy diferentes, pero por un fin mucho más bonito y grande, ¿no? Que es como cambiar la vida de la gente más desfavorecida y cambiar situaciones injustas.
Gracias, Ana, y gracias también, María. Cecilia, estaba pensando que esto que nos contaba Ana es, por ejemplo, lo que se hace con Cadena 100. Efectivamente, es lo de Cadena 100. El próximo día 28 de marzo tiene lugar el precioso concierto de Cadena 100, que este año esa generosidad de todas las personas que vayan al concierto la vamos a dedicar a un proyecto en Alepo, precisamente, que tenemos el hermano George, un proceso en Siria, o sea que sí, es efectivamente justo como trabajamos con Cadena 100. ¿Se lo imagina, hermano? ¿Lo visualiza? 15.000 personas disfrutando, cantando, bailando en ese concierto, pero con la mente puesta ni en soñarlo. Alepo. Ni soñarlo. Ni soñarlo. Lo voy a transmitir. ¿Veis cómo esa solidaridad está encarnada? Que no es solo palabras, sí, está encarnada en la vida. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. Esa es. Bueno, Cecilia, a lo largo de este programa, un año más, hemos visto cómo esta campaña de Manos Unidas hace especial hincapié en que la paz no es solo ausencia de guerra, es mucho más. Para vosotros, insistimos, es imposible hablar de paz sin educación, sin instituciones democráticas estables, sin justicia, sin una buena relación socioeconómica en un país. O sea, a nosotros nos duelen las guerras, ¿cómo nos van a doler si es un desastre porque son muchas muertes? Pero desde luego también nos duelen esas violencias tranquilas, silenciosas y persistentes como son el hambre y la pobreza. O sea que así estamos. Y para nosotros el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y ahí nos acordamos siempre del Papa León, que dice que ninguna victoria armada puede acallar el dolor de las madres, el miedo de los niños o la infancia perdida. Pues la verdad es que poco más que añadir. Cecilia, estamos a punto de terminar este programa especial. Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, hermano George, padre Albeiro, gracias también por estar con nosotros, hermana Sandra, un auténtico placer haberles conocido. Qué bonito, de verdad lo digo, qué bonito poder contar con personas como ustedes. Vamos a acabar como empezábamos. Vamos a acabar con esa invitada estrella que nos ha acompañado a lo largo del programa. ¿Quién es? La paz. La paz. La paz. Por supuesto que es la paz. La paz. Pero antes, les recuerdo que pueden colaborar con Manos Unidas y que pueden hacerlo desde su página web, por ejemplo, manosunidas.org. Y repetimos también el número de teléfono de Manos Unidas que han visto ustedes a lo largo del programa. Es el 900-811-888. Pueden hacer también, por ejemplo, un Bizum al 33439. Cecilia, gracias también a ustedes, Cecilia, de verdad, gracias. De corazón, gracias por seguir confiando en nosotros, por seguir confiando en mí, para poner este muy pequeñito granito de arena en esa labor tan importante que hacéis en tantos puntos, en tantos rincones tan olvidados del planeta. Así que, de verdad, gracias por nosotros, gracias por contar con nosotros y gracias sobre todo por esa labor que hacéis. Bueno, muchas gracias a vosotros por la acogida que nos hacéis siempre como hermanos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que estos son de esos testimonios que a uno le quedan marcados para siempre, se lo puedo garantizar. Espero que también ustedes hayan tenido un rato para pensar en los hermanos que necesitan su ayuda. En unos minutos, en unos instantes, nos vemos en el Cascabel. Hasta ahora. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, en las flores que mueve sin saberlo la brisa al pasar. Tú que has hecho las cosas tan bellas y les das una vida fugaz. Pon, Señor, tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres